¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos dando comienzo ya al capítulo 17, el primero de lo que va a ser durante este mes de agosto en debate constitucional, en vista de lo que es el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Dos panelistas, uno por el apruebo y otra por el rechazo, estarán dando sus perspectivas y debatiendo entre sí sobre lo que es el texto de la propuesta constitucional. Dicho esto, vamos a explicar cómo va a ser el formato de este programa. Vamos a abordar distintas temáticas en este primer bloque enfocados en lo que es el primer capítulo de la Constitución, y en el segundo bloque vamos a estar profundizando en el tercer capítulo que tiene relación con lo que es naturaleza y medio ambiente. Dicho esto, vamos a presentar a nuestros panelistas que nos van a acompañar durante todo el mes de agosto. La primera de ellas, Patricia Labra, abogada de profesión, ex convencional del Distrito 18, militante de Renovación Nacional, va a representar durante el mes de agosto la opción rechazo. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Matías. Y también vamos a presentar a nuestro segundo panelista, Esteban Pérez, docente de profesión, presidente regional del Partido Socialista, y él estará representando la opción del apruebo. Esteban, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Estaremos conversando en este primer bloque sobre el primer capítulo, que tiene que ver con los principios y disposiciones generales. Este es el primer capítulo de la propuesta de la Convención, cuenta con 16 artículos y finalmente presenta cómo se conforma y caracteriza el Estado. Vamos a ir abordando distintas temáticas enfocadas en distintos artículos relacionados con este primer capítulo. Aquí nuestros panelistas ya están viendo los apuntes. Van a tener 3 minutos cada uno para que se explayen respecto de una temática. Vamos a conversar sobre la plurinacionalidad, que se encuentra en los artículos 1, 2, 3 y 5 de este primer capítulo, y vamos a hacer la lectura del artículo para saber a qué corresponde. El primero justamente dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Más abajo podemos encontrar en el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones que ejercen democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límites los derechos humanos. Y en el artículo 3, Chile es una diversidad geográfica natural, histórica y cultural, formada por territorio único e indivisible. Vamos a conversar a continuación, vamos a comenzar por las damas en este caso, sobre qué significa tener un Estado plurinacional. Comienzan, Patricia, los 3 minutos a contar de ahora. Muchas gracias. Bueno, la definición del Estado plurinacional es algo que nos vino preocupando desde el día 1 de la instalación de la Convención, porque es un tema que llegó inmediatamente desde que incluso comenzamos con las discusiones de los reglamentos. Incluso sin saber cuáles iban a ser sus alcances, nos dijeron que eso iba a ser una discusión que podíamos dar después, pero por lo menos a mí siempre me preocupó ese tema. Ahora, definitivamente, después de lo que es la aprobación de las normas, entendemos claramente si plurinacionalidad es la coexistencia de distintas naciones dentro de un solo Estado. Yo creo que en ese sentido,
uno de los temas que tiene más consecuencias y que acarrea muchas disposiciones que están consagradas en este texto constitucional, como por ejemplo el pluralismo jurídico, las autonomías territoriales indígenas, la restitución como mecanismo preferente de reparación, así como también el hecho de que la propiedad indígena goce de una especial protección explícitamente en el texto constitucional. Son derivaciones o consecuencias de la plurinacionalidad y no creo que esto haya sido uno de los temas principales que hayan motivado la creación de esta nueva constitución o las demandas sociales. Y además que se ha creado un ambiente lamentable de división. Yo creo que a lo mejor esa no era la intención, pero es cómo se ha percibido en el país y si bien muchos dicen seguimos siendo solo una nación, la nación chilena, convencionales de escaños reservados han dicho en su momento cuando les han preguntado, ¿usted es chilena? Y responden, no, soy mapuche. Entonces yo creo que esto ha generado muchos problemas y que el panorama en general no es muy auspicioso al respecto. ¿Consideras que hay mucha ambigüedad, Patricia, con respecto a la plurinacionalidad? Considero que es un tema bastante complejo, que en su momento nunca se delimitó, porque también los mismos escaños reservados o convencionales de otros partidos, tanto de gobierno, movimientos sociales, etcétera, tampoco tenían un concepto unificado respecto de las implicancias de la plurinacionalidad. Entonces, yo creo que para la realidad de nuestro país no es adecuado poder plantearlo de esta manera, sin perjuicio de que sí, yo creo que somos un país intercultural y que también necesitaban reconocimiento los pueblos indígenas, pero de esta manera solamente se ha visto en 2 países más y creo que acá hubo un exceso de una relevancia que yo creo que está bien respecto de los pueblos indígenas, pero la forma en que se reguló y todas las consecuencias finalmente son perjudiciales para el país en su conjunto. 2 minutos 46 fue lo que usó Patricia en su para no abusar alocución. Vamos con la misma consulta para Esteban. ¿Qué significa tener un Estado plurinacional? ¿Es favorable, desfavorable? Comienza a correr el tiempo a contar de ahora. Matías, si tú me lo permites, quisiera enviar antes un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas, 30 hombres, mujeres, adultos mayores y jóvenes, que ven con mucha atención este proceso constituyente y cuál va a ser el resultado final del plebiscito del 4 de septiembre. Yo estoy encantado con la propuesta de plurinacionalidad, quiero decirlo claramente. Creo que es un reconocimiento un poco tardío a un contexto en el cual nosotros tenemos aquí en Chile un Estado único, pero que está compuesto en definitiva en la práctica por varias naciones. Si yo busco, de hecho hoy día estaba buscando como buen profesor material didáctico para poder hacer un poco más pedagógico esta presentación. Este es un mapa de los pueblos originarios de Chile. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el pueblo Aymara, el pueblo Quechua, el Licanantay, Dieguita, Coya, Rapanui, Mapuche, Cahuéscar, Yagán. O sea, en definitiva, esta propuesta de nueva constitución lo que viene a hacer es a poner al día, digamos, la realidad que nosotros tenemos hoy día en nuestro país. Es probable que en las calles de la región del Maule no sea muy frecuente que nosotros veamos una persona del pueblo Aymara con su indumentaria típica. Es poco probable que veamos una persona del pueblo Cahuéscar vestido con su indumentaria típica o realizando las actividades que normalmente realizan, pero en el norte grande, en el norte chico, en el sur de Chile, en la zona austral, la verdad es que esto es bastante característico, es absolutamente normal. Creo que es más, muchos de los problemas que hoy día tenemos con los pueblos originarios se hubiesen aminorado en gran medida con este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Creo que la pluriculturalidad le hace muy bien a Chile, le hace muy bien en el sentido de entender de que el hecho de que coexistan varias naciones dentro de nuestro país en un solo Estado no es malo para la diversidad.
Hay muchos ejemplos, Canadá, Nueva Zelanda, hay ejemplos donde esto funciona y funciona perfectamente bien. No veo yo en general grandes complicaciones con eso. Perfecto. 2 minutos 45, cuando vieron casi similar en el tiempo. Ahora, esto mismo, bueno, lo mencionó Esteban, Canadá, Bolivia se definen como estados plurinacionales. ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a cómo se va a comenzar a regir eventualmente si este texto se aprueba a contar del 4 de septiembre, el ser un Estado plurinacional? ¿Qué diferencias podría haber con estos dos países con respecto a lo que podría ser también Chile? ¿Qué finalmente atribuciones, más allá de destacarlos como, o darle reconocimiento como pueblo originario, podría tener? Patricia. Bueno, efectivamente la plurinacionalidad como tal se ve específicamente consagrada en una manera similar a la nuestra en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Yo creo que nuestra realidad de base es bastante distinta, pero sin perjuicio de ello, yo creo que tenemos que converger en una sola nación chilena, porque somos todos parte de una misma historia. De hecho, la mayoría de los chilenos somos mestizos. Entonces, yo creo que hacer una diferencia tan notoria como para llegar a hablar de varias naciones, siendo que tampoco queda bien especificado, ¿cierto? Porque se habla que se reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones, o sea, se hace una asimilación entre el concepto de pueblo y nación, y se mencionan 11, pero también otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Entonces, yo creo que finalmente las consecuencias de la plurinacionalidad, que yo creo que están bastante destacadas en lo que es este texto, esta propuesta constitucional, como por ejemplo las autonomías territoriales indígenas, dan mucha incertidumbre a la población en general, porque al final, ¿qué significa? Que va a depender de la cantidad de habitantes, cuáles van a ser los límites, porque se habla también que tienen derecho al autogobierno, autodeterminación, que también tienen que tener el financiamiento. ¿Cómo conjugamos esto con los sistemas jurídicos distintos? Porque yo estuve en la Comisión de Justicia y está claro que son sistemas independientes. Que la Corte Suprema sea la última instancia de revisión no implica que, por ejemplo, una persona pueda ser juzgada por un lonco, y los límites en general no están claros. Entonces yo creo que eso va a traer muchas consecuencias. No sabemos tampoco cómo se va a implementar bien en la práctica. Todo esto va a depender, ¿cierto?, de las normas transitorias, y lo mismo que es el caso de la restitución de tierras indígenas. Sabemos que, según se consagra en este borrador, en 6 meses, que es un plazo bien breve, se mandata al presidente de la República para constituir una comisión de restitución, demarcación y delimitación de todo lo que serían estas tierras indígenas, y también hay mucha incertidumbre, porque en el fondo ya sabemos que la propiedad indígena goza de especial protección, que la restitución es un mecanismo preferente de reparación, que siempre va a ser de utilidad pública. Entonces yo creo que finalmente se están generando estas diferencias excesivas, que obviamente no obstan a que hubiésemos tenido un reconocimiento de nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, también de sus derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT, pero creo que de esta manera, y con normas incluso como aquella que está bastante incoherente respecto al consentimiento, que lo ubicaron respecto de la participación en entidades territoriales, pero es de una redacción totalmente ambigua, y en su momento se reconoció que había una contradicción versus la obligación de hacer consulta indígena. Entonces yo creo que estas son muchas consecuencias que alteran tanto el ordenamiento territorial del país como también el estatuto jurídico. Se habla de privilegios. Yo lamentablemente no me gusta tener que usar esa palabra, pero cuando tenemos una disposición que nos dice la propiedad indígena goza de especial protección, creo que cualquiera entiende que no sería lo mismo que la del resto de los chilenos no indígenas. Esteban, ¿alguna réplica? Mira, yo estoy encantado escuchando a Patricia, quiero ser bien honesto. Evidentemente yo no tengo el bagaje de haber estado participando de todo el proceso que se dio en la Convención Constitucional. La mirada mía, más bien siendo política, evidente, es mucho más ciudadana. Y por tanto, yo siento que este es un proceso que se tenía que dar. Es un proceso que probablemente hace muchos años que debimos habernos dado en Chile.
el reconocimiento de los pueblos originarios. Yo sé que se van a originar muchos procesos que probablemente pueden parecer complejos, pero lo importante es tener la voluntad de poder ir solucionando. Hoy día tenemos un conflicto serio en la Araucanía y yo creo que este conflicto, si nosotros lo hubiéramos abordado en la perspectiva en la que se aborda hoy día con la propuesta constitucional, se hubiese minorado bastante. Yo creo que hoy día lo importante es que el 13% de la población que vive en nuestro territorio nacional y que se siente identificado con algún pueblo originario, debe pasar a ser un ciudadano, a sentirse un ciudadano de primera clase, a tener los mismos derechos, la misma igualdad ante la ley que lo tenemos aquellas personas que no nos sentimos necesariamente vinculados a un pueblo originario. Y desde ese punto de vista creo que es relevante. Creo que esta constitución, esta propuesta de constitución pone al día la igualdad ante la ley, los derechos de las personas ante cualquier otro tipo de estatuto o cualquier otro tipo de proceso que pueda parecer un privilegio. Yo creo que hoy día solamente lo que estamos haciendo es que la balanza se está equilibrando. Y eso es importante porque todos los habitantes de nuestro territorio deben gozar de los mismos derechos. Perfecto. Eso entonces en tema de plurinacionalidad, y vamos a cambiar a paridad, que también es un tema que se menciona incluso, y vamos a leerlo también, en el artículo 6. Dice lo siguiente: el Estado promueve una sociedad donde mujeres y hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participan en condiciones de igualdad, condición mínima también del ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Todos los órganos colegiados, dice el Estado, los autónomos constitucionales, superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Algo que, también se viene dando en el último tiempo, hablando de la paridad. La misma convención fue paritaria. ¿Qué significa finalmente tener un Estado, tener una república, así como se define en el artículo 1, una república paritaria? Comenzamos ahora con Esteban, 3 minutos a contar de ahora. Mira, esta convención constitucional que nació, y hay que hacer un poquito de historia en esto, no es que de repente a la clase política se le hubiera ocurrido comenzar un proceso constituyente. Fue el pueblo de Chile que se manifestó en las calles a través de una movilización importante, lo que motivó a la clase política a realizar un proceso constituyente. Y desde ese punto de vista hay movimientos, hay procesos sociales, movimientos sociales que se han originado en Chile de los últimos años y que siento que le hacen muy bien a nuestro país, siento que le hacen muy bien al alma de Chile. Y uno de esos movimientos importantes es el movimiento feminista. Hablo por los varones que fuimos educados y criados en una sociedad machista y patriarcal. Creo que esto viene a equiparar bastante la cancha, a hacer notoria a la mitad de Chile, que son las mujeres, y en ese sentido me pareció estupendo que la Convención Constitucional fuera precisamente paritaria. Desde ese punto de vista, que las normas que esta Constitución establece, que nuestra democracia sea paritaria, yo creo que es un tremendo avance. Y aquí yo creo que las mujeres que se han visto discriminadas muchas veces, no solamente en temas laborales, sino que en la misma actividad política, basta ver la composición de los consejos municipales. Hoy día quiero aprovechar de enviarle un cordial saludo a mi amiga concejala María Esther González, que es la única concejala que hay en el Consejo Municipal de San Javier. Bueno, los consejos municipales hasta hace poco solamente había una mujer. Ahora exactamente. Son dos. Claro. Entonces para nosotros es sumamente importante reconocer a la mitad de nuestro país y que esta mitad de nuestro país pueda tener efectivamente los mismos derechos,
las mismas, los mismos posibilidades que los varones tenemos hoy día. Yo estoy encantado con esto. Yo creo que la opción apruebo precisamente lo que hace énfasis en que esta democracia paritaria que nosotros esperamos construir a partir de la aprobación de esta propuesta, le hace muy bien a nuestro país, le hace muy bien, sobre todo a aquellas niñitas, niñitos, aquellas jóvenes que hoy día nos están escuchando y que les gustaría tener también los mismos derechos que hoy día y las mismas oportunidades que tienen los varones. Eso entonces con materia de paridad. ¿Qué quiere comentar Patricia al respecto de este tema también, en vista de que la convención fue paritaria, desde el punto de vista también femenino, si gusta, Patricia? Comienzan los 3 minutos a contar. Gracias. Bueno, yo valoro que se esté hablando de estos temas de inclusión de la mujer, de equiparar la cancha. Y, ojo, también valoro mucho que se considere a las disidencias, ¿cierto?, sexuales, de género, diversas identidades, porque es la realidad que nosotros tenemos y tenemos que también abrir la mente en ese sentido para que la participación sea equitativa. Entiendo que se consagren medidas positivas, o sea, que impliquen una acción para poder fomentar la participación y, de cierto modo, llegar a asegurarla, ¿cierto? Ahora, nosotros en la Convención Constitucional tuvimos una discusión respecto a de qué se entendía por paridad, porque si vemos lo que se aplicó a la elección de convencionales, porque tenía que ser tanto en la composición de las listas como en los resultados de la elección. Entonces, en ese momento la paridad estaba entendida como que fueran equiparados, tanto hombres como mujeres, que fueran 50 y 50, ¿cierto? Pero finalmente acá en la discusión constitucional se entendió la paridad no como un piso, sino como más allá de un posible techo, o sea, que en el fondo tiene que ser un mínimo de 50% mujeres, pero más allá igual sería paritario. Entonces, yo creo que el aporte de los movimientos feministas estuvo muy presente en la convención, pero creo que también se hizo de una forma muy absoluta. Faltó también considerar un poco otras posturas, porque entendemos que también el feminismo tiene diversas ramas o que hay distintas concepciones al respecto. Entonces, esto estuvo muy influido desde el día 1 por el movimiento feminista, que es un poco más radical en el caso de lo que está acá en la Constitución propuesta. Yo creo que hay artículos que son rescatables, ¿cierto? Como, por ejemplo, la equidad de género, que las mujeres y las diversidades sexuales puedan tener participación en condiciones de igualdad, ¿cierto? Respecto a que se hable de que somos una democracia paritaria, encuentro que es un poco confuso el alcance, pero normas, por ejemplo, al respecto que me preocupan son aquellas como la que nos dice que los tribunales, independiente cuál sea la materia que conozcan, deben fallar siempre con enfoque de género. Sé que hay gente que está a favor de esto, pero yo, tanto como abogada como integrante, ex integrante de la comisión, creo que es complejo porque finalmente para mí los tribunales tienen que fallar de manera total y completamente imparcial, sin absolutamente ningún sesgo. Ahora, otro punto que me gustaría destacar, que muchas mujeres con las que yo he conversado me han dicho, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me tengan como una especie de escaño reservado o algo, o que esto tenga que ser de esta manera, porque yo siento que lo puedo hacer por mi capacidad. Pero son distintas formas de verlo, es valorable, pero creo que aquí fue un poco más allá de lo que se necesitaba. Perfecto. Ahora, sobre esta misma base, dijiste algo, Patricia, sobre que era un poco más radical el feminismo que había dentro de la convención. Sí. ¿A qué apunta principalmente? A ver, lo voy a poner con un ejemplo práctico, aprovechando, ¿cierto?, que por una parte acá Esteban nos está dando su visión bien política también desde la docencia, que yo creo que es muy bueno y un gran aporte. Entonces yo también quiero aprovechar por otro lado también de contarles un poco cómo fue la interna en mi experiencia, para que podamos complementar nuestras visiones. Por ejemplo, sucedió una vez en discusión de Comisión de Justicia, me acuerdo que una constituyente feminista, respecto a fallar con enfoque de género, llegó a afirmar, ¿cierto?, que la alienación parental era un invento.
para defender solo a los hombres. Entonces yo creo que llegar a esos extremos, como hablar de que los hombres casi que son malos por esencia y que todo el tema patriarcal o toda la sociedad en que vivimos es por culpa de los hombres, yo creo que hay que tener también ahí mucho cuidado, porque también hay temas sensibles. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos a veces nuestros problemas, nuestras fallas, pero de ahí a negar cosas evidentes y decir que las mujeres nunca van a incurrir en conductas como por ejemplo una alienación parental, perdón el ejemplo tan cotidiano, pero ese tipo de discursos yo creo que son los que a una también la hacen sentirse que estamos frente a un movimiento feminista muy radical y que lamentablemente otras opiniones son como muy anuladas, muy aplastadas. Esteban. Mira, yo siento que la propuesta de nueva constitución no solamente nos convierte a Chile en un país pionero en cuanto a inclusividad y a democracia paritaria, sino que además permite que esta suerte de sesgo en contra de las mujeres pueda verse un poco aminorado y pueda equilibrar un poco, emparejar la cancha. Hoy día el 26% a nivel, el Foro Económico Mundial en general hace un análisis de los países, de algunos países del planeta, el 26% de las mujeres son parlamentarias. ¿Ya? En la Constitución, en esta propuesta de Constitución, la palabra paridad aparece mencionada 17 veces. En la Constitución de la dictadura solamente una vez para dar a entender de que el hombre está en igualdad en relación ante la ley con la mujer. O sea, yo siento que aquí hay una diferencia abismante. Nosotros podemos tener diferencias en cuanto a las expresiones de los movimientos feministas. Yo siento que eso es absolutamente válido. Pero en lo central de esta propuesta constitucional es que establece una igualdad de derechos reales entre hombres y mujeres, y eso en el fondo es indesmentible. Recordar que este programa, antes de pasar al siguiente tema, se está transmitiendo por nuestra señal online en canal30.cl. Usted en sus casas también puede ser partícipe de esta instancia, puede llamar 73 256 1630, nuestro número de teléfono, consultar o quizás buscar aclarar algún tema de lo que hasta el momento hemos discutido durante esta noche, consultarle a Patricia, consultarle a Esteban, por supuesto manteniendo los márgenes del respeto. Sabemos que es una campaña ya que está por ambos lados bastante desatada, así que ojalá guardar la compostura con respecto a las consultas. Asimismo nos están viendo a través de nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, donde también puede seguir el debate constitucional relacionado, al menos en este primer bloque, con el artículo, con el primer capítulo de la propuesta de convención. Vamos a pasar al último y aquí vamos a acotar un poco el tiempo de interlocución. Hablemos ahora de lo que se propone con respecto a las relaciones internacionales, que también se abordan en los artículos 14 y 15. Vamos a hacer un repaso también de lo que dicen estos artículos a continuación. El artículo 14 dice: las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política, igualdad jurídica entre los estados. En el capítulo 15, esos son los primeros, el primer inciso. En el artículo 15, los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Eso entonces es finalmente respetar, Chile tiene que respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y no intervenir, digamos, en asuntos que sean política de los otros estados. ¿Cómo finalmente se entiende esto desde el punto de vista de
respetar quizás tratados en materia económica, tratados que Chile ya tiene con otros países, con empresas no extranjeras, relacionado con algo que vamos a estar viendo un poco más adelante, que es naturaleza y medio ambiente. Comenzamos con Patricia, ahora el tiempo es de 2 minutos. De verdad, por ahí. Muy bien, vamos ahí adaptándonos a los tiempos. A ver, yo creo que en materia de relaciones internacionales hay incisos, artículos que están en concordancia con lo que es cierto el respeto respecto de los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que siempre se ha entendido, cierto, que son parte de nuestra normativa interna. Y también se valora el tema de la reparación, sanción, prevención de lo que son las violaciones a los derechos humanos. Eso sí, el artículo 14, en su inciso tercero, donde Chile declara a América Latina y el Caribe como una zona prioritaria en sus relaciones internacionales, me parece ciertamente injustificado, porque estamos en un mundo globalizado y no sabemos tampoco cuáles pueden ser las implicancias de esta declaración como zona prioritaria, ni tampoco la justificación. Yo ahí creo que hay una falla en este texto constitucional al derechamente dejar como prioridad solamente una zona. No sabemos cuáles van a ser después las implicancias de esto. Y también, por ejemplo, lo que son los alcances de la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Sabemos que también hay un punto muy sensible respecto de las relaciones internacionales, entonces creo que estas partes de la regulación no son adecuadas y podrían traernos muchos problemas de interpretación, porque también este proyecto constitucional deja muchas cosas un poco en el aire, por decirlo de alguna manera. Perfecto. 1 minuto 32. Esteban, con materia internacional. A ver, mira, yo, Matías, me estaba acordando que el mismo año de 1980, cuando se promulgó esta constitución, la que nos rige actualmente, el dictador unos pocos meses antes había intentado hacer un viaje a Filipinas y se tuvo que volver en medio del viaje porque no fue recibido por un país donde había también otra dictadura. Eso hablaba mucho del aislamiento internacional que Chile estaba sufriendo a raíz de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometían en nuestro país. Eso cambió mucho con la vuelta a la democracia. Tuvimos nosotros la posibilidad de restablecer relaciones internacionales con la enorme mayoría de los países del planeta y eso nos ha permitido a nosotros tener ventajas desde el punto de vista económico, que duda cabe, gran parte de nuestras exportaciones van hacia valga la redundancia, exportaciones van hacia el exterior, evidentemente. Hay mucho intercambio cultural con otros países. Se han producido tratados de libre comercio, que un poco tú hacías este análisis con Estados Unidos, con los países de la PEC, del Asia-Pacífico, tenemos otro tipo de acuerdos con la Unión Europea. Yo siento que eso está todo muy bien, ¿ya? Pero cuando uno vive en un sector, es muy positivo que se lleve bien con los vecinos de la población de al lado, con la villa que está al lado, con los pasajes más lejanos. Pero con quien tiene que entenderse mejor es con sus vecinos, con los que viven inmediatamente cerca de nosotros. Por eso no me complica esta posibilidad de que la Constitución establezca como zona prioritaria América Latina y el Caribe. Hay que aprender de la experiencia de otros países. O sea, la Unión Europea, si tú te fijas, los países europeos han tenido durante muchos años tremendas guerras, cruentas guerras, y sin embargo hoy día tienen una Unión Europea. Un ciudadano de un país europeo puede viajar dentro de cualquier país de la Unión Europea sin ningún problema. Hay que aprender de esa experiencia. Perfecto. Eso entonces con materia del primer capítulo relacionado con principios y disposiciones generales de esta Constitución. Invitarlos a la vuelta de esta pausa, vamos a tener un breve receso. Al regreso ustedes van a tener espacio de preguntarse mutuamente algo relacionado con lo que vimos, al menos en este primer bloque, ya sea por plurinacionalidad, por paridad o por el tema de relaciones internacionales. Y al regreso estaremos conversando sobre otro tópico que va relacionado con naturaleza y medio ambiente. Esto y más al regreso de esta breve pausa. Volvemos.